Y básicamente seguimos parados aquí. La idea es hablar un poco de cuál es la relación entre los frameworks y la arquitectura de software, aunque muchas cosas deberían de ser patentes. Y por otro lado, mostrar algunos criterios de selección de frameworks, ¿okay? Muy brevemente, ¿no? Esta es la clase de cosas que quizás no se consiguen mucho en los libros y que en lo personal a mí me han sido útiles y que a punta de golpes uno va aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, relación entre frameworks y estilos arquitectónicos, relación entre frameworks y patrones de diseño, relación entre frameworks con arquitectura de software. A mí esta lámina personalmente no me gusta a estas alturas, ¿ya? Prefiero mencionar la cuestión. Fíjense, entre frameworks y patrones de diseño, generalmente un framework utiliza patrones de diseño. O sea, uno instrumenta, construye el framework a punta de clases, códigos, objetos, pero los patrones de diseño aportan un componente invaluable a la hora de diseñar frameworks, ¿okay? Frameworks con estilos arquitectónicos. Bueno, fíjense en algo, los frameworks, por aquello de los frozen spots y de los hotspots, como uno no se mete en los los frozen spots, en el código congelado del framework, generalmente, y como uno pierde el control por aquello de la inversión de control, nosotros podemos plantear aquello de que el framework define una arquitectura. Generalmente cuando uno usa un framework, ese framework está forzando una arquitectura de software, está definiendo una arquitectura de software que uno debería seguir. Me siguen la idea, ¿okay? Entonces cuando uno usa frameworks, el framework define una arquitectura. Uno o vive con ello o busca otro framework. Si no te gusta la arquitectura que define el framework, búscate otro. Pero no trates de forzar eso. ¿Bien? Con el concepto de general de arquitectura de software es básicamente eso. O sea, los frameworks generalmente definen arquitecturas y eso hay que tenerlo muy claro. Y bueno, o sea, desarrollar o no desarrollar un framework, mucho de eso lo conversamos ya en el solitario. Fíjense que si tienen que desarrollar una aplicación web o un compilador o una aplicación de escritorio o un editor gráfico o lo que sea, algunas de las opciones son: opción 1, desarrollar desde cero, ¿okay? Y para esto hace falta pues definir la arquitectura de software a implementar, o sea, cuál va a ser la arquitectura del producto que vamos a desarrollar, y eso implica definir la arquitectura general, estilos arquitectónicos, etc. Una vez que tenemos eso, por supuesto hay que codificar y validar la arquitectura, probar que esa arquitectura realmente satisface las necesidades, ¿okay? Codificar la funcionalidad en particular de la aplicación. Fíjense que aquí estoy separando las dos cosas. Una es codificar, validar y probar la arquitectura, o sea, la infraestructura de mi aplicación, el código ese que no le aporta valor al cliente. ¿Recuerdan esa discusión? Que no le aporta valor directo al cliente, pero que lo necesito para sustentar la funcionalidad que sí le aporta valor al cliente, ¿okay? Y abajo está la funcionalidad particular, que es lo que sí le aporta valor al cliente. Y por supuesto todo aquello de encontrar problemas en la arquitectura, refinar, rehacer la parte de la funcionalidad de la arquitectura, hacer refactors, mejoras, etc. O sea, básicamente es repetir aquello de definir la arquitectura, codificar, validar, codificar funcionalidad, encontrar problemas, redefinir la arquitectura e ir iterando, ¿okay? Hasta conseguir algo que es viable. Bien. Esa es la opción 1, o sea, estamos haciendo todo desde cero, ¿okay? La opción 2, supónganse que es lo que estamos tratando de desarrollar es una aplicación web, es tomar una aplicación web que ya esté desarrollada, no necesariamente tiene que ser un framework. Imagínense que ustedes el año pasado desarrollaron un sistema web para un banco, lo estoy inventando, ¿okay? Y ahora tienen que desarrollar un sistema web para una aseguradora. Entonces, el del año pasado lo empezaron a desarrollar desde cero, este año no van a empezar desde cero. Probablemente tomen el sistema web del banco y le cambien el nombre del proyecto, no sé si es buena o mala idea, ¿okay? Y empiecen a mutar ese sistema web del banco a lo de la aseguradora. De nuevo, ¿no? Si eso es cochino, no, es buena o mala idea, es parte de otra discusión. Pero en cualquier caso hay que hacer un esfuerzo para comprender cómo funciona esa aplicación existente y hay que usar la arquitectura definida o ya refinada para codificar la funcionalidad requerida. Y probablemente, ojo, sigan encontrando errores, problemas, etc. y tengan que seguir refinando. Pero por lo menos ya hay algo hecho, ya hay un armazón hecho. No es necesariamente un framework, ¿okay? Pero estoy reutilizando ya arquitectura. ¿Sí? Esa es opción 2. Y si añadimos la opción 3, podría ser
tomar un framework para desarrollar aplicaciones web, o sea, ya alguien definió la arquitectura, la validó, la recontravalidó y la implementó. Entonces, toda esa infraestructura ya está definida y simplemente usamos la arquitectura ya definida y refinada del framework y codificamos la funcionalidad requerida. ¿Sí? Pero por supuesto, o sea, ojo, tenemos que aprender a vivir con las limitaciones propias del framework que escojamos. Y a veces hay que resistir la tentación de desarrollar un framework propio, ¿no? ¿Cuál es el punto? O sea, noten, y creo que eso está aquí, a ver. Bueno, capaz que está más adelante, así que quizás ignoramos algunas cosas más adelante. Noten esto, noten que imagínense que yo desarrollé la aplicación para el banco desde cero, y al año que viene desarrollé la aplicación para la compañía de seguros, y el año que viene tengo que desarrollar una aplicación para las alcaldías, una aplicación web. Eventualmente, si empecé desde cero con la del banco y fui mutando esa aplicación y la fui mejorando, ¿en qué voy a terminar? En un framework, porque eventualmente voy a decir, no, mira, o sea, ya va el manejo del MVC, de cuando llega la petición web y me invoca el código que realmente hace el trabajo y genera la vista que muestra, esa lógica es común a todas las aplicaciones. El login es común a todas las aplicaciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, eventualmente voy a ir transformando esa aplicación en un framework. Generalmente los frameworks se desarrollan de esa forma. ¿Okay? Entonces, esa es un poco la visión. ¿Cuáles de las tres opciones tomar? Bueno, depende. Si hay un buen framework para desarrollar lo que queremos hacer, váyase por el framework. No le den más vueltas al asunto. ¿Okay? De nuevo, ¿no? Recuerden, acepten las limitaciones del framework, aprendan a vivir con ellos. ¿Okay? Entonces, si hay un buen framework, la opción 3. Si no hay un buen framework y no hay nada que se le parezca a lo que queremos hacer desarrollado, pues hay que empezar desde cero. No queda más remedio. Si hay alguna aplicación parecida y la aplicación, digamos así, está bien hecha, tiene sentido, es legible, es clara, es mantenible, es fácil de probar, etc., pues hay que se puede tomar la decisión de empezar de ahí. Si hay algo hecho, pero es difícil de mantener, etcétera, bueno, a lo mejor sea mejor empezar de cero. ¿Bien? Entonces hay que, digámoslo así, aplicar ese sentido común un poco, ¿no? Generalmente, si hay un buen framework que cumple las expectativas, no hay excusa para no utilizarlo. Vale la pena utilizarlo. ¿Okay? Y bueno, ¿vale la pena desarrollar un framework o no? Depende. Primero, las reglas que les acabo de decir, no hay que lanzarse un framework si no conocemos el problema que va a resolver el framework primero bien. ¿Okay? Generalmente uno se lanza a desarrollar un framework después de un par de años de conocer el problema. A mí me pasó con frameworks MVC, usé muchos durante mucho tiempo y en algún momento dije, no, o sea, ¿sabes qué? Ninguno de los frameworks que están en el mercado me gusta, ninguno hace las cosas como yo quisiera y como creo que se deberían hacer las cosas. Después de muchos años usando MVC, creo que puedo decir algo al respecto. ¿Sí me siguen la idea? O sea, pero, ojo, después de muchos años usando MVC. Y lo que hice, me fue mal, ya van a ver por qué, es que me lancé a desarrollar un framework, un MVC. Me fue mal porque, no por el punto de vista técnico. De nuevo, o sea, estoy convencido de que las ideas que estaban detrás de ese framework MVC valían mucho. La implementación que teníamos valía mucho. Nos faltaban 2 o 3 problemas técnicos que no pudimos resolver por problemas de tiempo. ¿Cuál fue el problema? El problema es que nunca hubo retorno de inversión. Hicimos el framework, sí, nadie nos pagó por hacer el framework. Invertimos dinero en el framework, sí, nunca recuperamos esa inversión. Por razones económicas de la empresa, etcétera, también, ¿no? Pero me sigue la idea. Entonces, mosca, porque es algo en lo que se puede invertir mucho dinero y no verle el retorno de inversión. ¿Okay? Entonces hay que pensar en eso. Desarrollar un framework, como les dije, puede ser un proceso costoso y lento, de modo que es necesario tener el adecuado retorno de inversión. Y me atrevería a decir que en el 95% de los casos no es buena idea. ¿Okay? Hay que tener ese sentido común para saber cuándo es buena idea y cuándo no. Bueno, este es un pequeño chiste, ¿no? Ese muñequito es como el Clipo. ¿Se acuerdan de Clipo? ¿Conocieron a Clipo alguna vez? El asistente de Office. ¿Cómo está, profe? Bueno, el profe sí debe conocer a Clipo. El profe
Office sí debe conocer a Clipo, el asistente de Office. No te entendí muy mal. El asistente de Office, el Clipo. Ah, sí, el muñequito. Entonces ahí, haciendo mímica a Clipo, el tipo dice, parece que estás tratando de desarrollar un framework. Clipo decía, parece que estás tratando de escribir una carta. ¿Okay? ¿Quisieras botar tu código, encontrar el framework open source o buscar un nuevo trabajo? Okay. Entonces, bueno, esto es un poco más de lo mismo que nos hemos comentado. O sea, los frameworks al final del día son generalmente un medio, un fin. Si transformamos el framework en un fin y nos olvidamos del fin verdadero, que es satisfacer a nuestros clientes, estamos mal. Ahora, si el cliente está pagando para que lo desarrollen un framework, bueno, eso es otra historia. Pero generalmente el objetivo no es desarrollar un framework en MVC. El objetivo es desarrollar la aplicación para el banco. Y es lo que al cliente realmente le interesa. ¿Cómo se desarrollan las habilidades necesarias para desarrollar frameworks? Bueno, para mí primero diseño y desarrollo de software. Mucho software. Se aprenden muchas cosas diseñando y desarrollando software. Practiquen la programación, muy importante. Tienen que poder programar con los ojos cerrados para poder desarrollar frameworks. Trabajen con problemas de diseño. Cometan errores. Cometer errores es muy, muy importante. ¿Okay? Aquello de decir 2 meses después de que uno escribió un trozo de código y diseñó un trozo de código, decir, esto es una porquería, no sirve para nada, qué barbaridad lo que hicimos, hay que cambiarlo, es valiosísimo. No, en verdad se los digo. Eso de practicar la autocrítica con el código que uno escribe es muy importante. Reconocer los errores, encontrar soluciones y tener el valor de cambiarlo. Tener el valor de cambiar algo que funciona, sí me siguen, pero es que esto funciona. Sí, pero es que el código es horrible. Cámbialo. Pero es que esto funciona, es importantísimo. Botar código es muy importante. No se dan cuenta la cantidad, no se imaginan la cantidad de programadores que he visto, me he cansado de ver estancados con su código. Pero yo lo escribí, ya hice el trabajo, no sirve, bótalo, cámbialo y vas a ser feliz a futuro. ¿Se dan cuenta? Grave error. Eso se lo digo a ustedes y me lo digo a mí. La próxima vez que se sientan enamorados o enamoradas de un trozo de código, ¿okay? Entiendan que lo van a tener que botar en algún momento, lo van a tener que cambiar. ¿Vale? Use patrones de diseño. Muy importante, aprendan a usar patrones de diseño bien, entiendan para qué sirven, qué hacen. Usen frameworks ya existentes, muy importante, porque uno se empieza a dar cuenta cómo está implementado el framework, cómo se ve el framework desde el punto de vista del usuario. Y cuando uno empieza a implementar su propio framework, dice no vamos a hacer la barbaridad que hizo la gente de Struts, que hay que escribir 2 toneladas de XML para que las cosas funcionen. ¿Sí me sigue? Y uno empieza a pensar de otra forma. Vean el código de frameworks ya existentes, extiendan frameworks ya existentes, pequeñas cositas. Atrévanse y desarrollen pequeños frameworks que hagan pequeñas cosas, empiecen por cosas chicas. Un framework para hacer solitarios, un framework para hacer validaciones en formulario 4, un framework para pequeñas cosas, que se puedan arriesgar antes de hacer algo realmente muy grande. ¿Okay? Entonces esa es un poco mi visión. ¿Cómo saber si vale la pena o no utilizar un framework o algún componente específico? O sea, necesitamos hacer una aplicación web. Hay 15 frameworks para hacer aplicaciones web. ¿Cuál escogemos? Esa suele ser una pregunta importante. Y no solo es importante, sino que es una pregunta que la gente tiende a subestimar mucho. A lo que escogen un framework, generalmente se casan con el framework. ¿Okay? Y si dentro de 2 años se dan cuenta que hicieron la selección equivocada, ¿okay? Cambiar es difícil. No es que es imposible, pero es difícil, cuesta dinero. Entonces escoger bien, a pesar de que es difícil en muchos casos y se van a equivocar, puede ser un factor crítico en algún momento. Yo he visto proyectos, por ejemplo, que mueren 2 años después
Muchas veces porque simple y llanamente se escogió mal el framework. Y el costo de mantenimiento es mucho más alto de lo que se esperaba. Y ¡ups! El proyecto mal. Entonces, primero tener claro el contexto del framework. Por favor, esto es crítico. Me he cansado de ver, por ejemplo, ¿saben lo que es Drupal? ¿Saben lo que es Joomla? ¿Sí? WordPress. Son sistemas para hacer portales web, para hacer blogs y ese tipo de cosas. Me he cansado de ver proyectos fracasar porque quieren hacer el sistema administrativo de la empresa usando Drupal como framework o usando WordPress. No, WordPress no es un framework para hacer sistemas web. WordPress es un framework, un sistema para hacer blogs, para hacer portales, no sistemas web. Drupal no es un software para hacer sistemas web, es un software para hacer portales. Es fatal. Para hacer sistemas web, busquen algo hecho más genérico para hacer sistemas web. ¿Ok? Entonces, entender el contexto es muy importante. Es aquello de no tratar de usar una escopeta para matar un mosquito. Básicamente. Es aquello de no tratar de usar un tenedor para comer la sopa. ¿Vale? Y luego considera lo siguiente. Importantísimo. Verifiquen que el framework o componente está siendo utilizado activamente. Que hay otros desarrolladores que lo están usando. Averigüen qué opinan los otros desarrolladores, los otros equipos de desarrollo. ¿Qué problemas se han enfrentado? Si el framework no está siendo utilizado o hay dos pelagatos utilizándolo, probablemente no tenga sentido usarlo. ¿Ok? ¿Qué otros frameworks o componentes similares existen? ¿Cómo se comparan entre sí? Hagan una tabla. Este framework, este framework, este framework, este framework, este framework, y en las columnas ponen las distintos features o características y entonces dicen, este soporta tal cosa, este soporta tal cosa, este soporta tal cosa. Del 1 al 5, ¿qué tan bueno nos parece que es este? ¿Qué tan bueno nos parece que es esto? Se traten de tomar una decisión informada, cuantificando esas distintas características. Asegúrense que el framework y el componente está siendo mantenido activamente. O sea, hay gente programando, desarrollándolo, mejorándolo, arreglando bugs, etc. Y eso a veces es difícil de averiguar. Pero, por ejemplo, formas de verlo indirectamente. Revisen los registros de bugs, los bug trackers. Si hay muchos bugs que tienen más de 2 años abiertos que no se han arreglado, eso es mala señal. Revisen los tiempos entre las correcciones, revisen los tiempos entre releases. El último release del framework fue en el 2004. No. Eso hay que hacerlo a un lado probablemente de entrada. A menos que sea un framework muy establecido ya, que tiene muchos años en el mercado y que ya no está cambiando tan ávidamente. Eso pasa, eso también pasa. ¿Okay? Miren el número de versión. Por ejemplo, si el número de versión es versión, no sé, 20.1 y el último release fue hace 2-3 años, bueno, puede ser que valga la pena, porque lo que quiere decir es que el framework ya es muy maduro. Pero si el framework es la versión 0.0.0.01, y estoy súper exagerando, ¿okay? Y el último release fue hace 3 años, olvídalo. ¿Okay? La actividad del repositorio de código, hay commits. Eso generalmente es público y se puede ver, hay commits. ¿Cuántos commits? ¿Okay? Si hay foros, hay actividad en los foros, etc. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es la forma de pago? El cliente puede cubrir con los costos. Una vez teníamos que escoger entre un framework software libre para generar reportes en Excel, que era difícil de usar, había que darle algunas vueltas, etc. Y un framework que era una belleza, yo no lo voy a negar, pero valía algo así como $2.000 por procesador en servidor. No, o sea, ojo, no son 2.000, o sea, escucharon, no sé si escuchaste completo. $2.000 por procesador en servidor. O sea, si lo ibas a montar en un servidor con una máquina con 16 procesadores, es 2.000 por 16. Ojo. Claro, la cosa esa era bestial, o sea, hacía hasta café el juego, ¿no? Te leía la mente y generaba los reportes en Excel. Se le preguntó al cliente y el cliente dijo no. ¿Okay? Bueno, determine la calidad del soporte. ¿Hay soporte oficial con los desarrolladores? ¿De qué tipo? ¿Es pago? ¿Es gratuito? ¿Cuáles son los precios? ¿Hay una comunidad sólida alrededor del framework? O sea, ¿hay foros donde puedo preguntar cosas y me responden? ¿Es posible obtener soporte de la comunidad? ¿Hay foros, wiki, documentación?
A veces hay frameworks increíbles, pero no tienen la documentación. O son software libres, pero la documentación es paga. ¿Verdad? Y está bien, o sea, es un modelo de negocio, ojo, es válido. Pero ¿están dispuestos a pagar ese precio o no? Esta es la pregunta. ¿Cuál es el trato y la calidad de la comunidad? Hay foros donde preguntan una tontería y les van a responder con un ego de este tamaño y los van a tratar como basura. Lo he visto. Eso no es un sitio en el que quieren estar. Y viceversa, si algún día hacen un framework y manejan la comunidad, eso no es algo que quieren hacer tampoco. ¿Okay? Entonces, bueno, o sea, fíjense, este es el tipo de cosas que hay que sentarse a analizar, que vale mucho la pena. ¿Cuál es la dificultad de aprendizaje del framework? Por ejemplo, una excusa para no usar un framework normalmente es que hay que aprender a usarlo. Y yo he visto mucha gente que dice, no, pero si yo ahora sé hacer las cosas rápido. ¿Okay? Sí, pero si empiezo a usar el framework voy a tener que pasarme 2 o 3 semanas aprendiendo. Claro, pero cuando aprendas a usar el framework vas a ser mucho más eficiente, ¿okay? Y efectivo de lo que eres hoy en día. Entonces, ¿vale la pena aprender a usarlo? No, o sea, la curva de aprendizaje es muy difícil aprender a usarlo o es relativamente fácil. Hay buenos ejemplos. Yo he tenido que tomar la decisión de no usar un framework simplemente porque la curva de aprendizaje es evidentemente muy fuerte. Y independientemente de las ventajas que eso provee, simplemente la relación costo-beneficio en un momento dado los números no dan. ¿Okay? Pero hay momentos en que hay que hacer un esfuerzo, hay que pasarse una semana aprendiendo el framework, 2 o 3 semanas peleando con el framework, ¿okay? O sea, pariendo un poco, y después uno empieza a ser productivo, y a veces eso vale la pena. ¿Okay? Bueno, documentación, manuales, ya lo hemos comentado. Esto tiene mucho que ver generalmente con la documentación, ¿okay? En general. Bueno, es open source, es free software, no necesariamente son la misma cosa. ¿Okay? Open source no necesariamente es software libre. Entonces, bueno, es importante. ¿Cuál es la licencia? A veces hay frameworks que tienen licencias, por ejemplo, que hacen imposible utilizarlo en una aplicación comercial. Entonces, el license hell, el infierno de licencias, puede ser realmente un problema en algún momento dado. Son cosas que hay que tener en cuenta. ¿Okay? Si es software libre, por ejemplo, y es código abierto, pues uno puede, si el framework tiene algún problema y hay que resolverlo porque sí, uno puede parchar el framework, o sea, uno puede tratar de meterse en el código, entender un poco y resolver puntualmente un problema. No le tengan miedo a meterse en el código de un framework, porque es mucho lo que pueden ganar y es mucho lo que pueden aprender. Hay gente que va por el mundo desarrollando pensando en que solo miro mi código, y cuando algo explota, no, eso es culpa del framework. Sí, bueno, pero nadie va a resolver el problema por ti. A veces tienes que mirar dentro del framework a ver por qué está explotando y tratar de razonar hacia atrás y entender por qué tú estás haciendo que el framework explote. ¿Ok? Entonces eso es importante. ¿Cuál es la calidad interna del framework, la calidad externa? Es buena idea mirar el código del framework. Si el código del framework, ahora que nosotros que hemos estado hablando de calidad interna, es un desastre, quizás no es buena idea usarlo. ¿Entienden lo que digo? ¿Okay? Porque es un dolor, o sea, hay deuda técnica interna que se va a pagar a largo plazo. Si el framework tiene buena calidad interna, oye, o sea, puede valer la pena. Por ejemplo, este manejador de pantallas que yo uso, Fluxbox, es muy simple, por algo que me gustó mucho, que en algún momento me metí en el código porque quería extenderlo, quería añadir alguna cosa que al final no lo hice, realmente, debo confesarles, ¿ok? Pero la estructura del código y la calidad técnica me gustó mucho. Ya estamos cerrando. Y seguramente muchas otras variables y decisiones adicionales y aspectos que nos permiten tomar la decisión. Pero la moraleja es, aquí hay un grupo de detalles iniciales y hay que mantener los ojos bien abiertos, porque escoger mal un framework puede ser también un problema serio. ¿Ok? Tengan eso en mente. Bueno, gente.